Muy buenos días, estudiantes. Me alegra mucho volverlos a saludar y espero muy pronto volverlos a ver. Pues no, nada, no hay necesidad de presentarme, pues porque ustedes ya me conocen, ya han venido trabajando conmigo. Pues para los que no, mi nombre es Marcela Cristina Rodríguez. Este año he venido orientándoles el área de biología y química. Y el día de hoy vamos a trabajar la guía número 2 del tercer periodo. Bueno, entonces vamos a iniciar. En esta guía vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con el carbono. ¿Cuál es el objetivo de esta clase y la de esta guía? Es conocer la importancia del carbono para la industria y la vida. Es decir, ¿qué tiene el carbono en especial? Que se dedica a toda una rama de la química para estudiar sus compuestos. Entonces, esta especialidad, ¿ya? Al carbono se le dan fundamentalmente sus características microscópicas y macroscópicas. ¿Cómo así? Dentro de las características microscópicas encontramos características propias del carbono tales como su ubicación en la tabla periódica. Acá podemos ver que el átomo de carbono se ubica en el grupo 4A, ¿ya? 4A, recordemos que la tabla periódica se organiza por grupos y periodos, ¿ya? Tiene 8 grupos que pertenecen al A y 10 al B. Él pertenece al grupo 4A. ¿Listo? Entonces, en el grupo 4A, en el grupo 14, tiene un número atómico de Z igual a C. Recuerde que el número atómico del carbono, los números atómicos en la tabla periódica se representan con la letra Z. En el caso del carbono es igual a 6 y tiene una masa atómica que se representa con la letra A mayúscula igual a 12, lo que quiere decir que él tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Recuerde que los protones y los neutrones se ubican en el núcleo y los electrones alrededor de él. ¿Qué significa que esté en el grupo número 4? Quiere decir que él en su última capa de valencia tiene 4 electrones de valencia. Por eso se llaman electrones de valencia porque están en la última capa y se llama capa de valencia porque es la última capa que hay. ¿Cómo así? Entonces, vamos para acá. Bien, entonces nos fijamos aquí en el átomo de carbono. Ustedes saben que el átomo de carbono tiene un núcleo donde están los protones y los neutrones, que la suma de ellos dos da el peso atómico, que en este caso para el carbono es igual a 12. Entonces, nos damos cuenta que él pertenece al periodo número 2. Estos periodos indican los niveles de energía o las órbitas que hay alrededor del núcleo. Entonces, en la primera órbita, ¿cuántos electrones tiene? 2. Y en la segunda se ubica los otros 4. Si los contamos en su totalidad, nos da el número 6. De ahí aparecen sus 6 electrones, pero en su última capa tiene 4 electrones de valencia, que es en el nivel 2. Esas son las generalidades del carbono. Esa es una de las características que hacen, o sea, ¿cuál característica? La que él tenga 4 electrones de valencia en su última capa de valencia o en la capa más externa. Esta característica le permite al carbono tener un proceso de excitación y luego hibridación, que es lo que resume un fenómeno que se llama concatenación, que es la valencia tetraédrica que él adquiere después de hibridarse o al excitarse y que le permite unirse a infinidades de elementos y entre él mismo para formar los millones y millones de compuestos que nosotros conocemos del carbono. Esa es una de las especialidades de él y por eso es una de las características por las cuales es tan consentido y tiene toda una rama en la química para él solito. Bueno, otra característica que le hace tener esa cualidad al carbono es la configuración electrónica. Bueno, retomando eso porque pues prácticamente fue lo último que alcanzamos a mirar cuando entramos en pandemia. Ustedes saben que la configuración electrónica de cualquier elemento se representa teniendo en cuenta su número atómico. El número atómico del carbono es el número 6.
y teniendo en cuenta los principios de la configuración electrónica que primero se representan el nivel, luego los subniveles y luego la cantidad de electrones, la configuración electrónica de él es la siguiente. 1s2, 2s2, 2p, 2. ¿Qué quiere decir? Que en el primer nivel, en el subnivel S, tiene 2 electrones. Y en el segundo nivel, tiene 2 subniveles, el S y el P. En el subnivel S, 2 electrones y en el subnivel P, 2 electrones. Como podemos ver aquí, recordemos que el subnivel P tiene 3 orbitales, pero solamente tiene 2 electrones porque es la cantidad que hay para allá. Esa es la configuración electrónica en su estado fundamental o basal para el carbono. ¿Qué significa el estado fundamental o basal? Significa que en este estado el carbono es neutro, es decir, ni está emitiendo ni está absorbiendo energía, está ahí quietico, está soltero. Cuando él se quiere unir o conseguir pareja, comienza a emitir energía, ya sea para regalar, para recibir o para compartir electrones. Pero en el caso particular del carbono, él, por su característica, ya, de tender a no ser ni no metal ni tampoco tan metal, él tiende a compartir. Es decir, que todos estos elementos que se unen al carbono lo hacen a través de enlaces covalentes, porque él comparte. Además, porque recuerde que la característica de ellos de regalar, robar, recibir, compartir, depende de la cantidad de electrones que le hagan falta para llegar a 8 en su último nivel. Él tiene 4, ¿cuánto les hace falta? 4. Es decir, que para él es más fácil compartir que regalar o robar. Bueno, entonces lo importante de aquí es recordar que esta es la configuración electrónica del carbono, que en su estado basal o fundamental, donde no emite ni absorbe energía. Bueno, resulta que para el carbono adquirir esa propiedad de poderse unir con muchos elementos, con más átomos de carbono y crear miles y miles y miles de compuestos, él pasa por un proceso que se llama estado de excitación. ¿Qué sucede aquí? Entonces, mira, tenemos en la parte inferior la configuración electrónica del estado basal o fundamental del carbono. ¿Qué sucede? Una aclaración. Este tipo de cambios de electrones de un nivel o un orbital al otro solo ocurre en el mismo nivel. Entonces, por eso los electrones que están en el nivel 1s, ellos siempre van a estar ahí, ellos no se van a mover porque son de ese nivel. Ellos se pueden mover entre los subniveles, no de nivel a nivel, sino entre subnivel y subnivel. Por eso ellos pueden moverse del S al P o del P al S, pero no del 2 al 1 o viceversa. ¿Listo? Es como en una casa. Cuando reorganizan la casa nos podemos cambiar de habitaciones, más no nos podemos cambiar de casa. Yo no me puedo ir a la casa del vecino, pero sí me puedo cambiar de una habitación a la otra, irme para la sala y en últimas irme para el patio. Yo decido para dónde ir. Eso sucede con los electrones aquí en este caso. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucedió? Como todo lo que suele pasar, aparece una característica que se llama la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones de otro átomo o de un orbital de atraer los electrones de otro orbital. En este caso, la atracción entre orbitales. Resulta que el PZ, ¿ya? Está soltero y se ha enamorado de uno de los electrones del 2s. Entonces, ¿qué pasó? Le coqueteó, la enamoró y se lo llevó. Cuando esto sucede, que ese electrón del 2s se ha venido para el 2p, se dice que el carbono se encuentra en su estado excitado. De esta manera, él adquiere, ¿ya? Adquiere sus 4 valencias libres en su último nivel. ¿Qué significa valencias libres? Así como está en su estado fundamental, quiere decir que él solo tenía 2 electrones libres, es decir, que solo puede unirse a 2 elementos más o formar 2 compuestos más. Pero al liberar y tener 4 electrones libres, es lo que le da la característica a él de poder unirse a cuánto elemento o formar cuánto compuesto se nos pueda ocurrir. Y este proceso de tener sus 4 electrones libres para unirse es lo que se llama concatenación. Perdón, venga, yo corrijo porque se llama concatenación. ¿Listo?
Es una de las principales razones, vuelvo y repito, por las cuales hay muchísimos compuestos formados de carbono. Bien, bueno, entonces, después de este estado excitado que adquiere el carbono, resulta que él adquiere un estado de hibridación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que luego se mezclan los electrones del 2s con los electrones del 2p. Y al mezclarse, según la cantidad de los electrones que se mezclan del 2p con el 2s, se pueden plantear tres tipos de hibridación. La hibridación sp3, también conocida como tetragonal, la sp2 como trigonal y la sp como digonal. Vamos a proyectar un video, les voy a proyectar un video que les va a aclarar paso por paso este tipo de, cada uno de los tipos de hibridación para, con ayuda de lo que se les acaba de decir y el video, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en resumir de manera gráfica todo lo que hay en el video y de lo que le he dicho, para luego poder trabajar de manera ya específica algunos ejercicios que tengan que ver con este tipo de hibridación. Entonces, vamos a hacer una tabla que consta de los estados, el basal o el fundamental, que yo aquí ya se los diligencié como para que tengan el ejemplo. Vamos a hacer la configuración electrónica, lo que nosotros conocemos normal como la gráfica u orbital, cuando él está en el estado basal, cuando está en el estado excitado, cuando está en hibridación sp3, hibridación sp2, hibridación sp. Luego vamos a hacer la representación gráfica, es decir, cómo queda el átomo cuando está en cada uno de estos estados. Cuando está en el estado excitado, ¿ya? En el caso del estado excitado es la misma representación gráfica porque en el último nivel quedan sus 4 electrones. ¿Dónde va a cambiar la representación? Cuando estamos hablando de la hibridación sp3, sp2 y sp. En el video nos va mostrando y entonces lo vamos haciendo. En esta primera parte vamos a trabajar eso que es muy fundamental tener en cuenta cómo es la forma de los orbitales, el tipo de enlace que se forma cuando se une el átomo de carbono a otro átomo o a otros elementos, ¿ya? Para poder trabajar los compuestos que tenemos que trabajar de aquí en adelante. Otros detalles por los cuales el carbono se le dedica todo una rama de la química y hace parte de las características microscópicas. Ya dijimos que una de ellas es el número atómico, que se representa con la letra Z y es igual a 6. El número de masa, que se representa con la letra A y es igual a 12. Dijimos que el número atómico indica el número de electrones que tiene este átomo, que son 6. Y el número de masa es la suma de protones y neutrones. Dijimos que tenía 6 protones y 6 neutrones. ¿Listo? Otra característica microscópica es la configuración electrónica que se puede presentar en el estado basal, en el estado excitado o en el estado hibridado. Y pues ustedes ya saben cómo se representa en cada uno de ellos o con el video lo van a complementar. Eso es. Y qué tipo de ángulo y todo lo demás. Eso les va a ayudar para poder contestar parte o la gran mayoría del mapa conceptual. Otra característica son las propiedades macroscópicas que tiene el carbono, que son las referentes a la alotropía que presenta este elemento como tal. ¿Qué es una alotropía? O ¿qué conocemos como alotropía? La alotropía es la característica que tiene los elementos, ciertos elementos, de poder presentar diferentes fórmulas moleculares y estructurales del mismo átomo. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, él tiene diferentes formas estructurales y moleculares de presentarse, como por ejemplo en diamante, grafito, fullerenos y nanotubos. Cada uno tiene su propia fórmula molecular y estructural, pero todas son derivadas del carbono. Esas características es lo que lo hace que él se estudie en toda una rama y de aquí en adelante la formación de compuestos.
Entonces, chicos, les voy a proyectar el video, con eso hacemos la primera parte de esta sesión y para una próxima sesión, un próximo video, pues entonces trabajaremos lo pertinente. Entonces, vamos a proyectar el video. Vamos a hablar de la hibridación del carbono. Antes recordemos algunas generalidades de este elemento. Recuerda que lo encuentras en la tabla periódica en el grupo 4A, si está escrito con número romano, o en el grupo 14. Y la familia a la que pertenece es la familia de los carbonoides. Él se encuentra como cabeza de familia y lo ubicamos en el segundo periodo. El número atómico del carbono es 6. Recuerda que si estamos hablando de que está en un estado neutro, entonces va a tener 6 electrones. Los distribuye de la siguiente manera. En este esquema de Bohr, vamos a tener que en el primer nivel de energía vamos a encontrar 2 electrones y en el segundo nivel de energía vamos a encontrar 4 electrones. ¿Te acuerdas cómo se llaman los electrones que encontramos en el nivel más externo de energía? Son los electrones de valencia. Y también recuerdas que en el tema pasado hablábamos de la importancia del carbono en los compuestos orgánicos debido a su tetravalencia. Aquí la tienes representada. 4 electrones de valencia, o sea, esa es la tetravalencia, y están ubicados en su último nivel de energía. Entonces, bueno, dado que su número atómico es 6 y tiene 6 protones y 6 electrones, su configuración electrónica va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar en el primer nivel 2 electrones en el orbital S y en el segundo nivel vamos a tener 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en el orbital P. Si nosotros hacemos el diagrama de orbitales, ¿recuerdas los cuadritos donde representábamos a los electrones que se agrupaban en dirección opuesta? Entonces vamos a tener aquí los del primer nivel en el orbital S, 2 electrones, en el segundo nivel en S, 2 electrones, y en el segundo nivel, pero en P, 2 electrones. Recuerda que el orbital P son en realidad 3 orbitales, PX, PY y PZ. Entonces se van a distribuir los 2 electrones de P, uno en X y otro en Y. Entonces pasemos a lo que es básicamente lo que hablaremos, la hibridación del carbono. ¿A qué llamamos hibridación? Hibridación es cuando los orbitales se mezclan. Vamos a ver el primer tipo de hibridación que tiene el carbono, que es la hibridación sp3, y aquí te quedará más claro este concepto. Tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama de orbitales, la distribución de los electrones del carbono en 1s2, 2s2, 2p2, distribuidos en px y en py. Resulta que cuando el carbono se une a otros elementos mediante enlaces covalentes, va a haber una energía que libera a uno de los electrones que está en S y lo manda al orbital pz. Eso se le llama promoción del electrón y vamos a quedar distribuidos o van a quedar distribuidos los electrones de la siguiente manera. El primer nivel no se toca. Recuerda que los electrones externos o los de valencia los encontramos en el segundo nivel. Entonces van a quedar distribuidos así. En S un electrón, en PX1, PY1 y en PZ1. Ahora, estos orbitales S, PX, PY y PZ se van a mezclar. A eso se le llama hibridación, a la mezcla de orbitales. Fíjate bien qué es lo que ocurre. Se hibridan y quedan juntitos. Aquí están, ¿sí? Quedan ahí juntos. 1S, ya te digo, no se tocan esos electrones. Los del segundo nivel quedan distribuidos en cada uno de los orbitales. Y esa hibridación o mezcla de orbitales se va a conocer como sp3. ¿Por qué sp3? Porque en S vamos a tener un electrón, en P vamos a tener 3 electrones, en X, en Y y en Z. Observa detenidamente esta animación. Tenemos S, PX, PY y PZ, se mezclan, eso es la hibridación,
y obtenemos la hibridación sp3. Estos orbitales se unen y forman en el espacio una figura tetraédrica. Ahorita lo vemos esto con más detalle. Observa bien, aquí tenemos al carbono como parte central, digamos, de una molécula y sus enlaces, sus 4 enlaces que logra gracias a la hibridación de los orbitales, ¿sí?, hacen que en el espacio forme una figura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados entre cada enlace. Acá en esta otra figura, con esta especie de lóbulos, identifico a cada enlace. El carbono se une a 4 distintos elementos por enlaces sencillos, llamémoslo así, que se conocen como enlaces sigma. En este ejemplo, que es yo creo que un poco más entendible, este compuesto se llama etano y vamos a tener que cada carbono va a tener sus 4 valencias, ¿sí? Esa es la tetravalencia del carbono y cada carbono se une a 4 diferentes elementos. Este carbono se une a 3 hidrógenos y a un carbono y le ocurre lo mismo. Ahora pasemos a ver la hibridación sp2. Ocurre exactamente lo mismo que en el anterior, se promueve uno de los electrones que está en S, en 2S, y pasa a PZ, ahí está la promoción, quedan así distribuidos los electrones. Recuerda que esto ocurre porque el carbono se está enlazando a otros elementos y hay energía que hace que se promueva ese electrón. Ahora, ¿quiénes se unen o quiénes se mezclan? Estos orbitales, el S, PX y PY. Y la hibridación resultante queda así. Vamos a tener 1s2, no se toca. Vamos a tener 2s, 2px, 2py, ¿sí?, que son los que se mezclan. Y pz queda, digamos, un poco separadito. La hibridación se conoce como sp2. S porque hay un electrón en S. P2 porque hay 2 electrones en P, uno en X y otro en Y. Ahora veámoslo con esta animación. Te dije que se unían S, PX y PY. Ahí está la unión de los híbridos. Ahí están 3 híbridos sp2. Y la figura, nos queda una figura triangular plana con un ángulo de separación de 120 grados. Veámoslo más claramente. Observa, aquí tenemos al carbono como elemento central y sus 3 enlaces que logró gracias a la hibridación sp2, ¿sí?, digamos enlaces sencillos, y un enlace que corresponde a PZ. ¿Te acuerdas que PZ no se mezcló, no se hibridó? Esto hace que el carbono tenga un doble enlace. El ángulo entre cada enlace, ya te mencioné, es de 120 grados. Aquí lo tenemos con esta imagen donde pongo los lobulitos. Y aquí, acuérdate, cada enlace, digamos, sencillo, se conoce como enlace sigma. Y el enlace de PZ se va a conocer como enlace pi. Para que lo veas más claramente en una molécula como con las que estaremos trabajando, este es el eteno. Y si observas, como te dije, a los carbonos les corresponde un doble enlace. Va a haber uno pi y los demás van a ser sigma. Este carbono solamente se puede unir a 3 elementos, pero mucho ojo, su tetravalencia sigue intocable, ¿no? O sea, tenemos un enlace aquí, otro enlace acá, otro acá y otro acá. O sea, sus 4 enlaces o sus 4 valencias, ¿ok? Y ahora veamos la última hibridación, la hibridación sp. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo, el carbono busca unirse a otros elementos. Por cuestión de energía, la energía que se libera hace que se promueva un electrón de S a PZ. Ahí está, la promoción queda así. Pero ahora fíjate bien cuáles son los orbitales que se mezclan. Únicamente se van a mezclar S y PX. PY y PZ quedan separados, digamos, de esa mezcla. Y ahí está la distribución de los electrones. Uno en 2S, uno en 2PX, que se juntan, se unen, el de PY y el de PZ. ¿Cómo se llama este híbrido? Este híbrido se llama sp. ¿Por qué? Porque solo hay un electrón en S y solo hay un electrón en P, que es el de PX. Ahora observa esta animación. Te dije que se une S con PX. Ahí está, se mezclan
los orbitales, quedan dos orbitales sp que al momento de unirse, digamos, para que el carbono pueda unirse a otros elementos, hacen una figura lineal de 180 grados de separación entre sus enlaces. Aquí la tenemos, aquí está la figura lineal. Vamos a tener los dos enlaces, los dos híbridos o enlaces SP, el PY y el PZ, y vamos a tener un ángulo de 180 grados. Aquí lo vemos con esta figura que nos señala los enlaces. Acuérdate que los enlaces SP son los enlaces sigma y los enlaces de los P que quedan solitos se conocen como enlaces pi. Acá en esta molécula, que es de las moléculas con las que vas a estar trabajando a lo largo del semestre, tenemos que ahora cada carbono va a poderse unir únicamente a dos elementos, pero su tetravalencia, ¿sí? O sus cuatro enlaces siguen ahí. Los representamos con estas rayitas, como en los casos anteriores. Este carbono unido por un enlace sigma al hidrógeno, unido por tres enlaces al carbono. En este, aquí queda un enlace sigma y dos enlaces pi. Si yo quisiera para cada molécula contar ¿cuántos enlaces sigma hay? Fíjate bien, para esta molécula va a haber un enlace sigma, dos enlaces sigma, tres enlaces sigma en total y dos enlaces pi. En la molécula del eteno vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma y un enlace pi. Y en la molécula del etano vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces sigma. Estas rayas discontinuas que se ven entre el carbono y el hidrógeno, o esta más gruesecita, nos indica cómo están en el espacio. Recuerda que cada carbono va a formar una especie de tetraedro al unirse a los otros elementos. Entonces, esto nos indica que hay un hidrógeno más atrás, otro más al frente, que es esta rayita gordita. Ya lo haremos después en clase con esferas de unicel. Hasta aquí Bueno, chicos, entonces el video es muy claro, muy explícito en presentarnos cómo se hace esa mezcla de los orbitales del segundo nivel, los S con los P, y a partir de esa mezcla, que es lo que significa hibridación, da como resultado los tres tipos de hibridación. SP3, que es la mezcla del orbital S con los 3P, donde el carbono adquiere sus cuatro valencias, que al unirse a cualquier elemento lo hace por enlace sencillo o enlace covalente sencillo, y cuando sea ese tipo de enlace, que son sencillos, se dice que son enlaces sigma. ¿Por qué vemos en todos los ejemplos que se unen al hidrógeno? Porque el hidrógeno es el único elemento que le puede ofrecer un electrón para que cuando le llene de 4 hidrógenos, el carbono cumple sus 8 electrones. Claro que él se puede unir a otros elementos, pero no en todas sus valencias. Generalmente, cuando ya se une a otro carbono u otro elemento, las valencias que quedan libres o los enlaces libres se completan con hidrógenos, porque el carbono y el hidrógeno son los elementos fundamentales que forman los elementos, los compuestos orgánicos, perdón, que es lo de el área como tal. Cuando se forma la hibridación sp2, quiere decir que se ha unido el subnivel S con dos electrones del subnivel P. Aquí, el átomo de carbono se une de carbono a carbono por un doble enlace. Ya, el primer enlace, que es sigma porque es sencillo, y el doble enlace significa pi. Y las otras valencias libres se llenan con hidrógenos. ¿Listo? El doble o triple enlace se da es entre la unión de carbonos a carbonos, no con otros elementos, a menos de que sea otro tipo de compuesto, como los ácidos que más adelante se van a poder formar. Y ya en la hibridación sp quiere decir que se ha unido el orbital S solamente con uno del P, que es el px. Aquí aparece el enlace triple, que es un sigma y 2pi. Y los demás enlaces que no se han unido al carbono se completan con hidrógeno. ¿Listo? Los enlaces sencillos, es decir, la hibridación sp3, son características de todos los alcanos. Los del sp2, que es enlace doble, alquenos, y los de enlace sp, que es enlace triple, los alquinos. ¿Listo?
Bueno, chicos, entonces espero la información les sea muy útil para completar la tabla. Esa es la primera actividad. Terminada la actividad, por favor, pues la entregan a la persona con quien ustedes estén y él me los hace llegar a mí, ya sea por foto, escaneada de alguna forma, entonces para yo mirarlas y mirar el proceso. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, no duden en hacérmela llegar al WhatsApp. Entonces espero les haya sido útil esta asesoría y Dios mediante nos estaremos viendo por una segunda para seguir desarrollando la guía. Entonces, que estén muy bien, un feliz resto de mañana y nos estaremos hablando. Chao, chicos.